Helde podía considerarse un tipo medianamente feliz. Las 10 de la noche lo sorprendió tomando una sopa, sentado a la mesa de la cocina. Había puesto el diario doblado en dos, apoyado contra la botella de vino, para leer algo mientras comía. A sus 59 años se sentía satisfecho por las cosas que había logrado en su vida, como, por ejemplo, tener el empleo que había siempre deseado tener, oficinista de cuello blanco en una compañía de seguros, lo que le había permitido comprar el departamento donde vivía, un automóvil de apenas 2 años de antigüedad, estacionado a resguardo en el garaje, un buen sueldo, suficiente como para ir a cenar afuera o disfrutar de una función de cine los sábados a la noche y una respetable posición social entre vecinos y conocidos. Lo único que aún no había podido concretar en su vida una mujer con quien formar un hogar, tener hijos y todo lo que conllevara el tema del matrimonio. Días atrás el recuerdo de Caterina, a quien conociera cuando él mediaba los 20, había surgido de forma espontánea. Y ese momento no había sido oportuno porque estaba tomando los datos a un cliente nuevo. Esta persona observó que Helde dejaba de escribir en la planilla, quedándose pensativo, como si dudara de todo, como si la película de su vida se hubiese detenido. Como el minutero de su reloj le indicara que ya había dado varias vueltas a la esfera y persistiera en su quietud, emulando ser una escultura de hielo, el cliente le preguntó si le pasaba algo malo. Recién ahí pudo reaccionar con un movimiento de su cabeza. Miró fijo a su cliente y le dijo que estaba todo bien. Pero lo que había recordado fue suficiente como para que su vida quedara estampada en un fotograma. Recordó a Caterina tal como un gourmet lo hiciera con su plato preferido, su mejor distinción honorífica a la excelsa preparación que hubiese realizado. ¿Cómo olvidar a Caterina? Rubia, delgada, pecas en las mejillas y un aroma a rosas que exhalaba su cuerpo. El gerente se acercó a ver si sucedía algo malo, porque notó que su empleado pasaba mucho tiempo con el mismo cliente, y eso debía evitarse. Había mucha más gente esperando ser atendida. Se animó a responderle a Ferreira que ya estaba terminando. Ferreira no quedó totalmente convencido, por eso permaneció junto a él cerciorándose que se apurara con el trámite. Esa tarde, al salir de la oficina, el recuerdo de Caterina volvió a taladrar en su cerebro. Y fue una suerte que no usara el auto para ir al trabajo, porque si lo hubiese hecho, hubiese cometido varios errores de distracción durante el manejo. Así, disfrutó volver en el subte, con suma tranquilidad y sosiego poder pensar libremente, recreando la imagen de Caterina, su madre, Úrsula, orgullosa de haber tenido una hija como ella, había impedido conscientemente que los novios fueran a pasar unas vacaciones en la playa. Úrsula tenía esas cosas. Había perdido a su marido años atrás, y el único consuelo que le quedó en la vida fue su hija. El reloj que estaba sobre la pared de la cocina indicaba que ya estaba próxima las 10:30. Se preparó para su gran momento nocturno. Terminó el plato de sopa, guardó el diario, fue al baño a peinarse, lavarse las manos, en una palabra, acicalarse, poner a punto su cuerpo y su espíritu para disfrutar de los siguientes minutos. En el cajón del aparador del living estaban los binoculares que había comprado. Le había dicho al vendedor que quería unos buenos, de excelente calidad, y no de los que él sabía que venían con lentes de plástico en lugar de los tradicionales alemanes que, si bien eran caros, nadie dudaría en exigirlos a la hora de tener el mejor instrumental. Levantó un poco la persiana de la ventana del living, acomodando su sillón frente a ella. Con todas las luces de la casa apagadas, la visión que tenía desde la ventana era óptima. Allá estaba el edificio de la vereda de enfrente, y justo en el tercer piso, lo que sería a la misma altura donde Helde vivía, estaba la ventana del dormitorio de la vecina. Sabía que, a esa hora,
ella se iría a acostar, y el mejor momento llegaba cuando se desvestía para colocarse el camisón, que él adivinaba fuera de algodón o alguna tela similar. No conocía a esa mujer, bastó que la descubriera hacía apenas un mes atrás, cuando quedara embelesado de ver su figura recortarse a la luz de su habitación. De ahí a comprarse los binoculares, fue solo un paso el que tuvo que dar, y ahora, todas las noches la disfrutaba como si fuese un chico que hubiese deseado algo por mucho tiempo. Su desconocida vecina era muy bella, de cabello castaño, tenía por costumbre desnudarse de espalda a la ventana, pero para él eso era más que suficiente, sobre todo, verla desabrocharse su sostén era el clímax más deseado, logrando que la frente y las palmas de sus manos se perlasen de sudor. Comparaba, al instante, la figura de su vecina con la de Caterina, las pocas veces que habían podido hacer el amor, aprovechando que Úrsula no se encontraba en la casa. Sin embargo, había algo en el cuerpo de la vecina que aventajaba al de Caterina, y eso, posiblemente, fuera a que el tiempo hubiese lavado su recuerdo absoluto. Solamente Caterina, en este instante presente que estaba viviendo, era una forma, una imagen rescatada del olvido, recordada después de tantos años, y la desconocida vecina, en cambio, era algo real, tangible y en presente tiempo. Podía ver cómo se quitaba la ropa de manera ágil y sin pausa, para, en cuestión de segundos, dejar al descubierto su espalda desnuda, en búsqueda de su ropa de dormir. Si ella se alejaba unos pasos del rectángulo que proporcionaba la ventana, podía verle hasta la cola, par de glúteos compactos, en forma de manzana, cuya visión aceleraba el desprendimiento de sudor en su frente. A pesar que, hasta el momento, nunca había visto su rostro, se lo imaginaba angelical, de unos 30 a 40 años de edad, ideal para que fuese su pareja. Esta secuencia de desvestirse y colocarse el camisón duraba apenas un parpadeo, lo suficiente y necesario como para que se gestase una pasión casi obsesiva, la cual obligaría a tener que conocerla. La función finalizó al apagarse la luz. Respiró hondo, secó el sudor con un pañuelo y guardó los binoculares. Ahora solo le restaba esperar hasta la siguiente noche. En su trabajo la cosa no fue mejor, dejó de atender a 2 nuevos clientes, cediendo celos a uno de sus compañeros, porque adujo sentirse mal, necesitando ir al baño para reponerse. Se sentó en el inodoro a meditar un momento. La imagen de la vecina rondaba por su cabeza. Qué ganas de besarle la espalda, hacer un recorrido con su lengua. Esto también lo había hecho con Caterina, y recordó, especialmente una noche, en casa de ella, cuando tuvo entre sus brazos su cuerpo desnudo, el cual debió ser cubierto ante la inminente presencia de Úrsula. Úrsula era, a sus 40 años, todavía una mujer joven, atractiva, fornida de cuerpo el cual varias veces había sido estudiado, por Helde, al detalle. Debajo de su vestido marcaban su prominencia unos senos fuertes, deseosos de ser acariciados. Se prometió a sí mismo no fijarse tanto en ella, lo que despertaría la sospecha de Caterina. Pero esto era imposible de hacer porque siempre Úrsula estaba presente en la casa, logrando ser notada, hasta, se diría, apreciada. Comprendía que las imágenes rescatadas de un lapso de tiempo de, más o menos, 20 años, venían del recuerdo ya agrietadas, faltas de color, medio desdibujadas, y que, desde luego, no podrían ser comparadas con aquellas frescas, lozanas, que estaba disfrutando ahora con su vecina. Cuando regresó a la oficina su compañero ya había atendido a los 2 clientes. Estaba Ferreira cerca de su escritorio, y su mirada no era la de un entrañable amigo. Volvió a su silla, encorvando la espalda como un animal descubierto por el cazador en su guarida. Notaba en Ferreira ansias de decirle algo, aunque solo se limitó a clavarle la mirada, esos ojos celestes, fríos,
típicos de la zona del Báltico. Helde se refugió en sus planillas, como si fuesen lo más importante en su vida, aún más que ver a su vecina desvestirse. A la noche se creó el milagro de conocer su rostro, gracias a los binoculares y a la perfecta iluminación que tenía su dormitorio pudo ver, en plenitud, una cara como de niña, juvenil, con sus labios carnosos, los que hervirían la sensualidad de cualquier hombre al dar un beso. De inmediato el sudor inició su presencia, las gotas de la frente caían sobre los binoculares, sus dedos, aceitosos, resbalaban sobre el mecanismo de aumento de los lentes. ¡Qué rostro perfecto! ¿Cómo se llamaría, esa bella criatura? Quedó profundamente impresionado por lo que vio. Y ella parecía disfrutar que la estuviera viendo. Llevaba puesto una playera que comenzó a quitársela estando de frente. En un segundo mostró sus senos resguardados dentro de un salvador sostén, pero en el momento de quitárselos, se dio vuelta, dejando ver su espalda perfecta. Golpeó con su puño el apoyabrazos del sillón, descargando sobre él su impotencia ante la ceguera inducida. Lanzó un improperio en voz alta, como si su vecina, calle de por medio, se hubiese enterado que su manera de desvestirse hubiese sido la culpable de la ira derramada. Quedó respirando con su boca entreabierta, no pudiendo creer que la maldición hubiese logrado tanto. La luz se apagó, la función había terminado, y solo su mente continuó completando todo lo que la realidad no había permitido concluir. Durante la mañana siguiente, estando en la oficina terminando una serie de planillas donde consignaba los datos de varios clientes, sonó en su celular la advertencia de la llegada de un mensaje nuevo. Como vio que el número desde el cual se lo enviaban no estaba entre sus contactos, curioso se decidió a leerlo. Al hacerlo, la sorpresa que recibió, le hizo golpearse contra el respaldo de la silla. El texto decía, literalmente, lo siguiente: si me continúa espiando, voy a dar aviso a la policía. Perplejo por unos minutos, sin poder hablar y mucho menos moverse, comenzó a sudar. Ferreira pasó justo por ahí y como viera que su empleado no mostrara indicios de actividad, se aproximó a ver qué le sucediera. A Helde le costó bastante esfuerzo salir de su estado, pero debió hacerlo porque ya Ferreira lo estaba mirando con malos ojos, los únicos que poseía. Y encima lo vio con el celular en la mano, sabiendo que los empleados tenían prohibido hablar por teléfono en la hora de trabajo. Y menos atender llamadas personales. Ferreira preguntó por las 6 últimas planillas que había para completar y lo cuestionó con una sonrisa en los labios, como si supiera de antemano que su empleado dudaría antes de responder. Cosa que ocurrió. Helde inició un incómodo tartamudeo de vocales y consonantes en el intento heroico de articular alguna frase comprensible, o, por lo menos, en el idioma acostumbrado para así hacerlo. El texto del mensaje había quedado grabado no solamente en su teléfono sino también en su mente. En el viaje de vuelta a su casa, quedó con los ojos abiertos, sin parpadear, puestos en una imagen ausente, quizás recreación de la de su vecina, su rostro angelical a través del cristal de su ventana. ¿Y de dónde habría sacado su número de teléfono para enviarle el mensaje? Una pregunta retórica, formulada varias veces durante el regreso y hasta no colocar la llave en la cerradura de su puerta aquella interfiriendo sobre cada nuevo pensamiento. Impaciente, aguardó hasta la noche para volver a verla. Preparó todo, el sillón frente a la ventana, los binoculares y las luces apagadas. Perdió interés en leer el diario que el vecino, piadoso, le echaba todos los días por debajo de la puerta. Preparó algo liviano para cenar, ya estando listo y en posición. Su frente comenzó a emitir sudor, pero no provocado por una excitación física, sino por el deseo de que el reloj se dignara en marcar las 10 de la noche. En ese momento fue lo que más le interesó que sucediera.
Al aproximarse la media hora, mirando por los binoculares directamente hacia la ventana de su vecina, vio encenderse la luz del dormitorio y entrar ella. Se puso de espaldas a la ventana quitándose la blusa que llevaba puesta. Pensó, como ella siempre lo hiciera, que seguiría estando así para ponerse el camisón. Sin embargo, esta vez, para su sorpresa, volteó comenzando a quitarse el sostén. Las gotas de sudor se derramaban sobre los binoculares, peligrando empañar los lentes. Esta vez tuvo suerte, dejó al descubierto dos hermosos senos, firmes, como esculpidos o pintados por cualquier maestro del Renacimiento. El furor que experimentó fue extremo al ver que dejaba deslizar su bombacha también frente a la ventana, lo que le provocó emitir un aullido de lobo extraviado en el medio de la estepa, al deleitarse con la mata de pelos que cubría su pubis. Aunque esta imagen durara solo unos segundos, fueron suficientes para que desterrara todas sus dudas, concluyendo que su vecina era una mujer hermosa y que, de tenerla más cerca, iría a agradecerle por la muestra que le proporcionaba todas las noches. El fin del espectáculo llegó al bajar ella la persiana. Pero ya había sido suficiente lo visto, y con esto podía irse también a dormir pensándola entre sueños. Si bien esta visión había logrado hacerle olvidar el mensaje recibido, no fue sino hasta el día siguiente, en la oficina, cuando la llegada de uno nuevo acicateó su malestar. Cuando sonó su celular, que llevaba en el bolsillo del pantalón, estaba terminando las 6 planillas que le faltaban. Quedó quieto, moviendo solo sus ojos de un lado a otro, adivinando por dónde anduviera Ferreira. Cuando notó que nadie se fijaría en él, sacó el celular buscando el nuevo mensaje. Otro golpe de su espalda contra la silla le provocó la reacción de leer el envío. Decía, textualmente, ya usted tiene suficiente con lo de anoche. Ya lo vio todo. Si persiste, llamo a la policía. El número desde donde fuera enviado el texto era el mismo del día anterior. Pero esta vez actuaría, fue al baño, llevando el teléfono, en un intento de marcar el misterioso número y hablar en privado con ella. Sí, ya estaba decidido, hablaría con ella. Y sí, lo haría, y le diría que era muy hermosa, y que deseaba verla, conocerla, charlar un poco. Tal vez fuera como Caterina, tal vez no, o como Úrsula, cuando la viera una tarde en que había ido a su casa a esperar a Caterina, y Úrsula le dijo que podía quedarse en el living mientras ella se cambiaba. Pero la espió porque Úrsula había dejado una rendija abierta de la puerta de su dormitorio, y él pudo observar unos senos generosos y sus glúteos fuertes, compactos, como resistentes a varias mordidas. Ante esa situación sintió su miembro despertarse. Sí, también ella fuera como él, gustosa de ser observada. Bueno, si realmente fuera así no habría problema, porque él estaba dispuesto a mirar. Marcó el número en su celular solamente para recibir una grabación diciendo que no correspondía a un abonado en servicio. Envuelto en esta lámina de desazón regresó a su escritorio notando la presencia de Ferreira revisando sus papeles, curioso por saber si ya hubiese terminado. La confusión mental en la cual aún estaba inmerso, luego de la llegada del nuevo mensaje, logró que confundiese las palabras ante la inquisitoria de Ferreira acerca de cómo andaba el trabajo. Posiblemente Ferreira ya pensara que su empleado no anduviese con ánimo de concluir su tarea, siendo esto siempre lo que los jefes pensaran en primer lugar con respecto de ellos, y no que estuviesen transitando algún problema de salud. Ensayó una o dos cosas, continuando con el llenado de las planillas. Cuando Ferreira se alejó volvió a pensar en el mensaje, decidiendo iniciar la acción. Durante el resto de la jornada laboral, no dejó de ser estudiado de cerca por Ferreira. Y éste se paseaba por su escritorio derramando su mirada sobre los papeles, controlando lo que hacía su empleado.
Y Gelde no alzaba la vista de las planillas, dándose cabal cuenta cuando Ferreira pasaba porque su sombra se interponía entre la luz emanada por la lámpara del techo, entintando una parte de la hoja. Veía esta pátina recorrer la planilla de una punta a la otra y recién, cuando ella desaparecía en el extremo del escritorio, podía alzar su cabeza respirando aliviado. La notable inquietud provocada por el mensaje, por el frustrado intento de haber llamado a ese número, y por el celo de Ferreira, lograron que no saliera a almorzar, decidido a terminar con su trabajo diario de una vez. Su paz y quietud mental volvieron a presentarse durante el viaje de regreso a su casa. Estaba decidido a enfrentar la situación. Si su vecina le enviaba los mensajes debería aceptar las consecuencias, estas, definidas, lograrían que ambos se conocieran, se vieran cara a cara, que, por ejemplo, hiciera uso de su hombría y le espetara en el rostro que, en efecto, la espiaba todas las noches, y que había conseguido los binoculares deseados tener, los mejores en el mercado, para no perderse ni un detalle de su hermoso cuerpo, que las tres gracias mitológicas, hijas de Afrodita, le habían concedido que pudiese deleitarse con su figura, su desnudez, y que estaba en deuda a la vida por haberle brindado esa oportunidad. Y además daba vueltas una pregunta, si la había visto desvestirse todas las noches, ¿qué habría de malo con eso? Nadie se hubiese enterado. O tal vez sí. Recordó el par de mensajes que volvieron a taladrar en su cabeza. Todo resultaba muy confuso. Cuando llegó, quedó observando la puerta del edificio de su vecina, en la vereda de enfrente. Por unos instantes dudó, luego se convenció que debería hacerlo en honor al gasto de energía que le había ocasionado el pensar en su próxima jugada. Se decidió. Frente al portero eléctrico calculó los pisos, por la ubicación hacia la calle, estimó que sería el tercero A. Tocó el timbre varias veces, no obteniendo respuesta. Quizás ella no se encontrara en ese momento. Aprovechó que un hombre salía para entrar, agradeciéndole y saludándolo como si fuera un propietario más, de alguno de los departamentos. Utilizó el ascensor, así pronto se vio frente a la puerta de la morada de su vecina. Golpeó un par de veces con sus nudillos, no pareciendo recibir respuesta. Apoyó el oído contra la madera de la puerta con tanta suerte que ésta abrió una rendija, escuchándose un ruido metálico de cerradura. Empujó la puerta con sus manos hasta abrirla del todo, encontrando el interior del living vacío y en penumbras, iluminado apenas por la luz del pasillo. Una mujer se acercó, preguntando si buscaba a alguien. Tartamudeó un par de palabras, y como la mujer notara su indecisión, comentó que el departamento estaba para alquilar, y que su dueño pedía una alta suma, por eso hacía varios meses que estaba deshabitado. Gelde agradeció, decidiendo recorrerlo, haciendo de cuenta que sentía real interés. Traspuso el living y llegó al dormitorio. Al encender la luz pudo ver la ventana cerrada, la que diera a su edificio. La soledad de la habitación le pareció otra, más fría y densa. Ya no estaba el candor que pudiera emanar el cuerpo de su vecina, ni su espalda perfecta, ni sus glúteos. Con cierto desgano apagó la luz y salió. Enfrentó la calle casi sin ánimo, sin fijarse en los autos que pasaban. Había recibido un golpe emocional fuerte, de los que hacía mucho no percibía, como cuando su Caterina le dijera adiós, dejándolo solo. De nuevo los recuerdos se agolpaban en su mente. La quietud de su cocina, el plato de sopa y la lectura del periódico doblado en 2 o en 4, apoyado contra la botella de vino. La hora de levantarse lo sorprendió todavía en la cama. Había tenido un sueño pesado, difícil de regresar al mundo consciente. Se vistió despacio. En el living, había quedado preparado el sillón y, sobre él, los binoculares, todo el material que no fuera aprovechado.
Recordó el departamento vacío, su desesperanza al haber perdido a su vecina, y la intuición de que todo fuera nada más que un sueño. Al llegar a la oficina sus compañeros lo vieron con el cabello revuelto y sin afeitar, cosa rara en él. Se sentó en su escritorio, sacando de los cajones las planillas que le faltaban completar. Ferreira, como siempre, estaba dando vueltas por el piso. En ese momento, su celular vibró, anunciando la llegada de un nuevo mensaje. Un sentimiento de alerta le picó en el pecho, bajando hacia el estómago. Tomó el celular, descubriendo el mismo número misterioso de las otras veces. Se recostó sobre el respaldo de su silla, agotado, y leyó. Yo se lo advertí. Ahora ya es tarde. Quedó con el celular en la mano y la mirada perdida en ninguna parte. Ferreira se acercó, seguro que lo iría a retar por usar el celular. Pero no. Simplemente a decirle que afuera había un par de policías que preguntaban por él.